con la entrevista. Hablemos de la nueva ley antimigratoria del estado de Florida. Abogado Oscar, ¿cuáles son los puntos mayores, los más fuertes de esta nueva ley? Es una ley no solamente anti-inmigratoria, Andri, como se acaba de mencionar, pero también yo alego que es anti-humanitaria. Punto número uno, el que más atención me agarró. Para empezar, todos sabemos que esto fue hecho por el gobernador de la Florida, gobernador DeSantis. El número uno dice que cada empleador, o sea, cada empresa que tiene 25 empleados o más, tienen que mandatoriamente, o si no, tienen que usar un sistema que se llama E-Verify. Ahora, E-Verify es un sistema donde el empleador pone el nombre de una persona trabajadora, pone, por ejemplo, fulano, fecha de nacimiento, y inmediatamente le da el estatus migratorio de esta persona. Ahora, ¿por qué esta nueva ley? Porque el gobernador DeSantis dice, número uno, si no usan E-Verify, va a haber una sanción de $1,000 al día por empleado. Estamos hablando de 365 días en un año. Imagínense, si tienen 25 empleados, estamos hablando de 25 por 365, estamos hablando de casi $1,000,000 de sanciones. Esta es la manera de cómo apretar al empleador para que no contrate a personas con estatus no legal. Ahora, otra cosa también me llamó mucho la atención en los hospitales. Si hay una persona que llega al hospital simplemente a un chequeo anual, o necesita una cirugía porque acaba de pasar un accidente de tránsito, es mandatorio por ley que ahora el hospital le tiene que preguntar a la persona que está herida cuál es tu estatus migratorio. No se la hago larga también, Andri. Si usted es una persona que con no estatus legal, tiene licencia activa de conducir en California y va a vacaciones a la Florida, el segundo que usted entra a la frontera entre Georgia a la Florida, o sea, el minuto que usted está conduciendo en la Florida, su licencia de conducir, aunque esté activa en otro estado de Estados Unidos, no va a ser activa en la Florida. Y por último, si usted está transportando a una persona que usted sabe que es inmigrante o debe de saber que es inmigrante, usted puede tener una felonía a su récord criminal. Andri, es algo estupendo, es algo que nunca había pasado en este país. Abogado Oscar, ¿esta nueva ley afectará a todos o solamente a los habitantes de Florida? Hay probabilidades que en un futuro se extienda a otros estados, como por ejemplo Texas, ¿no? Que son, entre comillas, amigos los gobernadores de Texas y de Florida. ¿Habrá posibilidad de que esta nueva ley vaya cobrando más terreno en Estados Unidos? Definitivamente es posible, pero yo le voy a dar mi opinión personal. Yo pienso que esto es lo que está haciendo el gobernador DeSantis. Él está haciendo esto como una forma política. Porque en el 2016, cuando estaba el candidato Trump, cuando estaba bajando de los escalones, él dijo, voy a hacer una pared y México va a pagar. Eso es lo que dijo el candidato Trump en ese entonces. Eso incendió la campaña política del presidente Trump. Ahora, el gobernador DeSantis aspira a la candidatura para ser presidente de los Estados Unidos, que ya vamos a estar en elecciones ya noviembre del próximo año. Estamos ya aproximadamente a 15, 16 meses de nuestras elecciones. Entonces yo considero, Andy, que esta es algo político que está haciendo DeSantis, pero definitivamente este movimiento puede llegar a la Florida, puede llegar a Texas y a otros estados. A su pregunta, no va a afectar a todos, solamente afecta a las personas que están en la Florida de estatus no legal, pero es muy importante saber esto, y lo voy a decir despacio. Si usted está en la Florida, usted está de forma ilegal, pero usted tiene ya un proceso migratorio, ya sea en corte, o sea, un asilo que ya está en proceso, o está arreglando papeles por una petición familiar, esta ley, aunque usted esté aquí ilegal, no le va a afectar a usted por la razón que usted ya tiene un proceso. ¿Por qué? Porque el proceso está hecho por el federal, o sea, la migración se llama USCIS, que es una agencia migratoria federal. Si usted tiene un proceso ya con ellos, no le va a afectar, porque esta ley del gobernador DeSantis es estatal del estado de la Florida solamente.
Abogado Oscar, sabemos de varias organizaciones que han buscado interpelar esta ley. La pregunta, bajo el punto de vista de un abogado allá en los Estados Unidos como es usted, ¿esta ley podría ser derogada? ¿Podría cancelarse, suspenderse? ¿Las interpelaciones podrían tomar fuerza y llegar a las cortes más altas, no solamente ya del estado de Florida, sino me refiero a la Corte Federal? ¿Podría en algún momento dado llegar hasta ahí una ley, una interpelación de esta clase? Excelente pregunta, Andri, y le voy a explicar si va a llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos y le voy a explicar por qué. Nuestro país aquí en Estados Unidos tenemos, se dice en inglés, 3 branches of government, o sea, tenemos 3 ramas de nuestro gobierno. Está el ejecutivo, que es el presidente, está el legislativo y está el judicial. El judicial, como las cortes, se asegura que las leyes están seguidas apropiadamente. Está el legislativo, es que hacen las leyes, y está el ejecutivo, el presidente. Entonces, esta ley fue hecha por un gobernador estatal del estado de la Florida. La Constitución de Estados Unidos es clara. Dice que hay ciertos temas que el gobierno federal, o sea, la legislativo, tiene, y aquí está, jurisdicción exclusiva, se dice exclusive jurisdiction, que solamente ellos pueden crear leyes de este respecto. Una de ellas es la migración. Entonces, esto es una ley migratoria que no está con la ley federal de los Estados Unidos. Como la Constitución es clara y dice que solamente el Congreso puede hacer leyes migratorias, quiere decir que el Congreso tiene jurisdicción exclusiva para hacer, quitar, crear leyes migratorias. Aquí el estado de la Florida hizo una ley migratoria. No es constitucional, claro. Está en efecto, va a estar en efecto, pero cuando empiecen y vaya a la Corte Suprema, número 1, la pregunta primordial que va a hacer un juez de la Corte Suprema: ¿quién tiene jurisdicción para hacer esta ley? ¿Quién la creó? El gobernador estatal de la Florida. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución es clara, dice que solamente el Congreso puede hacer estos tipos de leyes. Entonces, esas serían bases para quitarla. No estoy diciendo que la van a quitar, pero es una defensa enorme que tienen. Por último, y les informo y aprovecho este momento, ¿por qué piensa que se escucha tanto que el programa DACA está en peligro, que se va, que hay exención, que se quita, que no va a existir? ¿Por qué? Porque DACA en el 2014-2015 fue hecho por el expresidente Obama, que es ejecutivo. Les repito, ejecutivo, presidente, no fue el Congreso. Eso es, ahora los republicanos, eso es exactamente lo que pelean. DACA fue hecho no constitucional porque no fue hecho por el Congreso, fue por un presidente, y el presidente se sobrepasó de poder. Y es la razón que nuestra Constitución está escrita para evitar una dictadura. Entonces, irónicamente, los demócratas ahora van a hacer el mismo argumento a los republicanos que los republicanos ya casi por una década le han hecho a los demócratas. Se va a poner muy interesante en los próximos meses estas leyes y cómo va a decidir la Corte Suprema de los Estados Unidos. Abogado Oscar, qué interesante lo que está diciendo. Realmente yo me quedo sorprendido ante lo que estoy escuchando y lo que usted está diciendo. La ley puede ser derogada, pero obviamente sabemos que la fuerza de los migrantes indocumentados no va a ser suficiente porque ellos no tienen representación legal en Estados Unidos. Bueno,